¡Bienvenidos! Bien, el tema con el que inicia la lectura sobre el siglo de las luces es una celebración en el virreinato. Eh, este tema habla sobre que España estuvo en celebración durante casi 20 años. Esto fue en honor a la Virgen de Guadalupe y fue así como la nombró la patrona de México el 12 de diciembre, y esto fue todo con autorización del Papa de Roma, pues quien autorizó esto de la Virgen de Guadalupe. Después de esto se fue formando una conciencia de identidad nacionalista en los distintos estratos de la sociedad, y se creía que gracias a la Virgen de Guadalupe y su aparición en el reino, todo empezó a tener grandes riquezas naturales y urbanísticas. Y no solo riquezas naturales y urbanísticas, sino que esto hizo algo muy importante porque unió a la gente. La aparición de la Virgen creó esa unión de que todos tenían que estar juntos para poder rendirle cierto tributo a la Virgen, ya que de alguna manera ella les había ayudado dándoles riquezas. Entonces, lo bueno de esto fue que se unió la gente se unió para poder alabar a la Virgen y ser parte de ella. Bueno, después de que fue una celebración enorme en cuanto a la Virgen, es un tema diferente, que es una crisis educativa y política, o sea, la expulsión de los jesuitas. Después de haber pasado por toda esa celebración en el virreinato, todo se transformó en rabia y tristeza, ya que en junio de 1667 los soldados del rey entraron en los colegios jesuitas para presionar a los miembros de la Compañía de Jesús. En el paso de esto cerraron instituciones, tomaron edificios, propiedades religiosas, y todo esto fue por mandato de Carlos III. Exiliaron a 600 miembros de Italia. Todo esto porque la importancia de la educación radicaba en el número de alumnos, ubicación de los colegios y calidad de enseñanza. Fue así como se dio todo esto de la expulsión de los jesuitas. Bueno, aquí yo les voy a hablar sobre las instituciones ilustradas y centros de rivalidad entre criollos y peninsulares. Más que nada, en la palabra ilustración lo tomaban por ejemplo de que el gobierno trataba de promover la enseñanza de la arte y la ciencia. También promovían expandir la educación con la gente pobre, implementar el castellano, modernizar la educación y hacer a un lado la religión de la educación. También habla que pues implementaban como que la razón al momento de educar. Y bueno, un otro aspecto importante sobre esa etapa fue que el rey Carlos III implementó unas instituciones con conocimientos modernos para la Nueva España. Y bueno, eso es lo que concierne a las ilustraciones. Y de ahí viene lo que fue centros de rivalidad entre criollos y peninsulares. En esa parte fue que el rey Carlos III pues in, puso instituciones nuevas donde puso a como los dirigentes de esas a los peninsulares, y los criollos se sintieron como que a un lado de eso, y por lo tanto hubo una cierta rivalidad entre de ellos a partir de ese momento. Y pues bueno, eso fue lo que habla más que nada en este capítulo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la escuela de cirugía. Bueno, más que nada es en esta parte habla sobre que el rey Carlos III trató de mejorar la educación de los militares que llevaban esa disciplina de la cirugía. Después, o sea, en ese entonces habla que no tomaban como una sola carrera lo que era la medicina y cirugía, sino que eran dos disciplinas aparte, no era uno solo mismo, porque en las universidades no admitían la cirugía, sino que solamente la medicina, y por lo tanto en Cádiz y Barcelona abrieron escuelas para que entrara lo que era la cirugía. Después habla que el rey implementó en la Nueva España, bueno, es México, que implementó la Escuela Real Academia Real de Anatomía
práctica y de operaciones de cirugía. Bueno, ahí envió a dos cirujanos de España para que dirigieran sus instituciones. Después, con el paso del tiempo y muchas prácticas profesionales, por así decirlo, empezaron a tomar en cuenta lo que fue también la cirugía en la medicina, y poco a poco fueron aceptando como que una sola área lo que era medicina y cirugía, y ya no como dos prácticas diferentes, sino que ahora ya iba a ser solo una. El director de la Casa de Moneda fundó una academia, la cual tuvo un momento muy bueno, pero después de cierto tiempo, Gil se quejó de que la mayoría de jóvenes que asistían a la academia la abandonaran. El motivo era que los maestros los utilizaban para realizar otras labores que no tenían nada que ver con la educación. Así que debido a esto, los criollos se tuvieron que volver a reinstalar en la academia. También dice que la mayoría de las personas pidió que la enseñanza de las matemáticas fuera de tipo accesible, lo cual sí se llevó a cabo. A petición del público, se pidió que la academia dejara de ser una academia para poder ser una escuela técnica. La Cátedra de la Botánica. Debido a algunas quejas a la universidad, esta creó un curso de botánica para no dar tanta importancia a estas. También dice que hubieron algunas disputas gracias a la botánica. Gracias a esto se implementaron grandes cambios, los cuales provocaron ciertos problemas en esta época. El Colegio de la Minería, fundado por Joaquín Velázquez y Juan Lucas de la Saga. En 1788 se desarrollaron diversas problemáticas por el establecimiento del Colegio de Minería. Dicho seminario metálico consistía en que la educación y la cultura de los jóvenes era de acuerdo a conocimientos de las minas y para adelantarlo para la industria. Pero el establecimiento de este colegio de minería generó problemas por la ineficiencia de métodos y el mal desagüe de las minas. Al morir los fundadores, Carlos III nombró a Fausto de Lúyar, mismo que violaba las ordenanzas de la mina, que consistía en ser electos por los mineros y contar con la experiencia de 10 años en la mina de Nueva España. Dicho colegio se abrió en enero de 1792 con 4 colegiales y 4 peninsulares. Asimismo, se dieron cursos de conocimientos de química y mineralogía. Como petición de aquellos alumnos, los cursos se extendieron a un tiempo más largo y se implementaron también cálculo integral y diferencial. Y aunque no completaban el tiempo que estaba establecido, que era de 5 años, tenían una preparación en ciencias y matemáticas. El científico Alejandro de Humboldt dijo que ninguna ciudad del nuevo continente presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como la capital de México. Esto era porque él había dado un recorrido por el continente de América y pudo percatarse de que ningún otro país o otra capital contaba con los mismos avances o a semejanza de la capital de México. Cambios de la educación en México. Cabe resaltar que han surgido en la educación indígena diversos cambios relevantes. Para mencionar, en el siglo XVII la encargada de la enseñanza era la religión cristiana y posterior a esta se implementaron diversos métodos y se aplicaban en el sistema administrativo y fiscal. A finales de este siglo XVII, la educación de los indios pasó a manos del gobierno civil, quedando en un segundo plano la religión cristiana. Así como también el solvento para el pago del maestro era poco, por lo que aquella sociedad se vio obligada a pagar y los alumnos también a aprender otras lenguas, como fue el caso del castellano. Mismo que el nivel y las oportunidades han crecido, se ha visto este cambio muy relevante de la educación indígena, que hoy en día tenemos derecho y acceso a la educación. Han sido muchos cambios favorables en nuestro país, en la capital de México, en todos los estados. La educación ha llegado a diversos pueblos indígenas y también se ha visto que ellos han venido a las ciudades por querer aprender.
Bueno, yo les voy a hablar de las escuelas gratuitas e innovaciones pedagógicas. En décadas anteriores buscaban distintas formas de enseñar. Luego grupos de hombres prominentes en Veracruz, Querétaro y Puebla financiaron escuelas siguiendo el ejemplo de la primera institución educativa, financiada por laicos, abierta en 1767 por los vascos de México. En 1793 abrió sus puertas a 300 alumnas. Muchos sabían leer pero no escribir, ya que al inicio de sus vidas les enseñaban a leer pero no culminaban su educación y por eso muchos no sabían escribir. En 1808, en Chiapas, el dominico Matías de Córdoba observó que es cosa sensible ver las angustias de un niño. Y en 1784 los gobernantes indios de las parcialidades de Tlatelolco y Tenochtitlán, en la ciudad capital, con fondos de las cajas de la comunidad, imprimieron la biografía de Salvadora de los Santos, que hizo un libro escrito por el jesuita Antonio de Paredes, igualmente publicado en 1762. La narración cubría los 26 años durante los cuales Salvadora Ramírez, que nació en 1701 y murió en 1762, ayudó a unas mujeres a establecer un beaterio carmelita en la ciudad de Querétaro. Este libro se puede considerar el primer libro de texto gratuito. Fue distribuido durante 37 años, de 1784 hasta 1821. Además, fue la primera y única biografía de una persona indígena escrita por un americano. Además, decidió publicar 24 fábulas dedicadas a los infantiles, escribiendo que estas personas son para mí muy respetables, de José Ignacio Mahuito, que anunció una actitud pedagógica novedosa. También les voy a hablar sobre el silabario objetivo, dibujado por Miguel Cendejas y grabado por José de Nova. Además, los dos artistas más renombrados de Puebla, el pintor Miguel Jerónimo y José de Nava, durante los años de insurgencia en 1817, apareció otro libro para los niños y era de fábulas, y este fue escrito por los que ya mencioné, que son José Joaquín Fernández de Lizardi, y este como tal se considera el primer libro infantil. Fernando Lizardi también hizo otras aportaciones, como ser el autor de la primera novela mexicana. Además, le gustaba ilustrar mucho y las Cortes de Cádiz promulgaron la libertad, los oficios, por la cual la Asociación Gremial del Nobilismo, arte de las primeras letras, establecida en 1607, y en 1813 se abolió el castigo de los azotes por ser incompatible con los hombres. Las Cortes de Cádiz y la educación. Aquí en 1808 Napoleón invadió España. Esta legislación afectó a la educación de muchas maneras. Aquí se alentó el buen comportamiento y rendimiento con premios entregados a vistosos certámenes. El sistema ya adaptado en España utilizaba a los alumnos más avanzados como maestros de 10 niños cada uno. También tomaban lecciones en las bancas y de pie, en semicírculos donde los niños tenían la oportunidad de moverse dentro del salón. Enseñaban a leer y a escribir al mismo tiempo usando una mesa cuya superficie constaba de cajas. Durante varias décadas los jóvenes en el virreinato recordaban al universo de López Portillo como alguien a quien imitar. En el subtema de vida escolar, aquí en las ciudades que son como Puebla y México, la mayoría de los alumnos asistieron a escuelas gratuitas y que fueron financiadas por los ayuntamientos o grupos filantrópicos, y también por la iglesia o los pueblos de los indios. Aquí con la finalidad de que los niños de todos los grupos étnicos y niveles económicos convivieran con la misma aula, sin legislación o costumbres que impidieran esta práctica. En esta época no se construyeron edificios escolares para la educación primaria, con excepción de la Escuela Patriótica de Hospicio de Pobres en la capital, la del grupo filantrópico que estaba en Querétaro, y edificios escolares en algunos pueblos de indios paganos con fondos de las casas de la comunidad.
Se reunían los muchachos y el preceptor en uno o dos cuartos de una casa rentada, y el resto del espacio vivía con el maestro y con su familia. Al comenzar el siglo XIX, el nuevo siglo encontró una sociedad en la que muchas personas no estaban de acuerdo en cómo el virreinato quería tratar el tema de la educación, así como la expulsión de los jesuitas, la enseñanza obligatoria del castellano en las escuelas y sobre el desprecio de los europeos hacia las lenguas indígenas y la capacidad intelectual de los habitantes del virreinato, estos ya fueran criollos o indios. Algunos académicos intentaron incorporar conocimientos algo modernos de la ciencia y la filosofía, y sobre todo permitir a los maestros abrir escuelas libremente sin pertenecer al gremio, al que en ese tiempo era el gremio, y sobre todo mejorar los métodos de enseñanza. La mezcla de la instrucción adicional contra la modernidad ilustrada hizo que se caracterizara la educación en años venideros.